¿Cómo va todo? Bien. Desde la década de 1950, los adventistas del séptimo día han llegado a ser uno de los pueblos más estudiados del mundo. Más de 140 artículos científicos han sido publicados, estudiando a decenas de miles de adventistas. ¿A cuánto está? 12 sobre 10. Mejor imposible. Muy bien. ¿Y a qué se debe toda esta atención? Es el descubrimiento de que el estilo de vida de los adventistas que los lleva a vivir de 6 a 8 años más y a reducir dramáticamente las muertes prematuras por cualquier otra causa, incluyendo los dos mayores asesinos de la sociedad occidental, enfermedades del corazón y el cáncer. ¿Cuál es la forma mágica? La ciencia moderna ha establecido claramente que existe un estilo de vida que promueve la salud y reduce dramáticamente el riesgo de enfermedades. Incluye una dieta variada de frutas, granos, enteros, nueces y vegetales, y evitar la carne y productos que contengan grasa animal. Pero de igual manera son importantes el sueño adecuado, el ejercicio al aire libre, tomar mucha agua y abstenerse del uso del tabaco, alcohol, café, té y otras drogas. Pero ¿cómo pudo ser que un grupo tan pequeño y relativamente desconocido llegase a adoptar principios tan avanzados más de 120 años atrás? Después de todo, hasta la mitad del siglo XIX, nadie entendía la causa de la enfermedad. La prueba para la teoría del germen todavía estaba en el futuro. No existían rayos X, aspirina, antibióticos o antiasmáticos. Abundaban la difteria, la fiebre amarilla, la tifoidea, el cólera y el sarampión. La tuberculosis, conocida como la plaga blanca, era la mayor causa de muertes en el noroeste urbano de los Estados Unidos y era aceptado como una forma de aflicción divina. La fiebre palúdica, llamada malaria, era considerada una condición normal de los inmigrantes occidentales. Pero más absurdas que las mismas enfermedades eran las supuestas curas. Para aliviar el sufrimiento de los pacientes, los doctores prescribían calomel o cloruro de mercurio, estricnina, arsénico, mercurio, salitre, opio, alcohol y tabaco. Muchos médicos prohibían a sus pacientes el uso de agua interna y externamente, mientras otros realizaban amputaciones con todo menos instrumentos adecuados y sin los beneficios de anestésicos. El aire nocturno era considerado peligroso. Cerraban herméticamente las ventanas y las puertas por miedo a engriparse. Las persianas permanecían siempre cerradas para evitar el descolorido de los muebles, mientras que los ciudadanos urbanos no practicaban ejercicios ni se bañaban.
La dieta pesada típica de cada día se basaba en carnes llenas de grasa y muy condimentadas, y de mucho té y café. La mayoría comía en grandes cantidades a cualquier hora del día o de la noche. Se había propagado mucho el uso del tabaco y hasta era defendido por muchos médicos como un estimulante para los pulmones y el humo como una cura para la bronquitis. Casi nadie veía la relación entre la dieta y las enfermedades prevalecientes. El misionero pionero adventista J.N. Andrews expresó la creencia casi universal y citó sus palabras que las enfermedades estaban, en la mayoría de los casos, fuera de nuestro control y que eran ordenadas por la mano de Dios. Digo casi nadie porque en medio de esta confusión médica, unas pocas voces llamaban por una reforma. Hombres como Silverio Graham, que llegó a ser el líder del movimiento americano pro salud de los 1830. Él llamaba a regresar a la naturaleza y a los métodos naturales de curación y recomendaba una dieta simple, incluyendo el vegetarianismo y especialmente productos de trigo integral. Los alimentos tenían que ser preparados sin especias y estimulantes como fuese posible. También condenó el tabaco, el té y el café, las bebidas alcohólicas y las drogas comúnmente usadas en las medicinas de aquel entonces. Aunque su reforma decayó en 10 años, enseguida otros la asumieron con entusiasmo renovado. La hidroterapia, que es curar con agua, hielo y vapor, llegó a ser popular en América bajo el liderazgo de doctores como Jaime Jackson y Russell Troll. Ambos supervisaban instituciones de hidroterapia y promovían la reforma pro salud, y ambos tenían una estrecha relación con los pioneros de la nueva iglesia adventista. En 1858, aquí en el estado de Nueva York, el doctor Jaime Jackson estableció su casa en la ladera, al norte del pueblo de Dansville. Era la institución de hidroterapia de más éxito. Jackson publicó un periódico mensual, Leyes de la Vida, donde resaltaba sus puntos de vista. Estrictamente opuesto a las drogas prescritas por sus compañeros, trataba a sus pacientes con métodos y remedios naturales. Enfatizaba especialmente la idea de la obediencia a las leyes naturales, enseñando que obedecer a la naturaleza es vivir. Creía que el maltrato del cuerpo también afectaba las capacidades morales del hombre, debilitando así su carácter. Entre los 1840 y 50 hubieron movimientos de reforma pro salud, pero al mismo tiempo existía gran ignorancia y descuido con respecto a la salud y la higiene entre la población de América. Fue en ese tiempo que Dios decidió alertar a los adventistas, guardadores del sábado, de su preocupación por la salud y la felicidad de todos. Como en los tiempos bíblicos, Él usó el don de profecía. Entre los años 1844 a 1848, Elena White recibió muchas visiones, pero ninguna trataba los principios de salud. En el otoño de 1848, se le fue mostrado que no solo el tabaco era perjudicial para la salud, sino que también lo eran el té y el café. Mucho antes que la ciencia descubriese la relación entre el tabaco y las enfermedades fatales y mostrase los peligros del excesivo consumo de café, muchos miembros de la iglesia comenzaron a alterar su estilo de vida en respuesta al llamado de Elena. En los años siguientes a 1848, las páginas del periódico de la iglesia reportaban entusiasmadas sobre las batallas para dejar el tabaco, el té y el café. A fines de invierno de 1854, Elena White informó de otra visión que hablaba en contra de los alimentos abundantes y grasosos, tan comunes en la época. También recomendó que las personas cuidasen la salud otorgada por Dios, observando estrictamente la limpieza personal y del medio ambiente. El pueblo de Otsego está situado a una media hora de viaje en auto al este de Battle Creek.
A comienzos de junio de 1863, Jaime y Elena White y un número de amigos viajaron a Otsego y vinieron a esta casa que pertenecía entonces a Aaron Hillier. Durante el culto familiar del viernes por la noche, Elena White comenzó a orar por su esposo que estaba mal de salud y deprimido por la condición de la iglesia de Battle Creek. Mientras oraba, recibió una visión que impactaría significativamente la iglesia adventista del séptimo día y su mensaje para todo el mundo. En la visión, Elena White presenció el papel que la carne ha jugado en el descenso de la raza humana desde el tiempo de Adán. La carne de puerco fue denunciada en particular, pero todas las otras carnes también fueron censuradas. La visión también habló en contra del uso de bebidas alcohólicas, especias y postres. El tabaco fue descrito como un veneno dañino y maligno. Recuerden que esto ocurrió unos 100 años antes del famoso informe del cirujano general de los Estados Unidos, El fumar y la salud. Elena dijo que el té y el café tenían efectos similares a los del tabaco, solo que en menor grado. Le fue mostrado que comer demasiado, aunque alimentos buenos, o comer entre horarios o antes de irse a dormir, es distintivamente malsano. En el tratamiento de enfermedades, vio el terrible efecto de las drogas de ese entonces: el arsénico, la estricnina, el calomel y otras. Dijo que drogas venenosas también podían causar defectos en el feto, un hecho trágicamente confirmado por estudios científicos subsecuentes. La eliminación de estos alimentos y prácticas hubiera ayudado a cualquiera a vivir mejor. Sin embargo, la visión no solamente corrigió errores, sino que también dio consejos en el lado positivo. Elena recalcó la importancia de tomar mucha agua, hacer ejercicios regularmente al aire libre, permitir la entrada de la luz del sol y el aire fresco en la casa y del baño diario. Hoy día todo esto es común, pero era un mensaje muy raro para muchos en los 1860. Una revisión de la literatura denominacional muestra que en los 6 años previos a la visión, la mitad de las muertes registradas en la iglesia era de personas con menos de 30 años de edad. Es claro que cambios en los estilos de vida eran necesarios, hasta en la misma iglesia. Hasta donde a Elena le concernía, ella más tarde escribió: Me sorprendí de las cosas que se mostraban en la visión. Muchas de ellas estaban en contra de mis propias ideas. A pesar de eso, ella fue clara sobre las implicaciones del mensaje pro salud. La reforma pro salud es una de las ramas de la gran tarea que preparará a la gente para la venida del Señor. Por supuesto que hay citas bíblicas que apoyan tal entendimiento de la importancia de la salud física y mental. Jesús mismo dedicó más tiempo en sanar a los enfermos que en predicar durante el tiempo que estuvo en la tierra. El apóstol Pablo explicó a los miembros de la iglesia de Corintios que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. También enseñó a la iglesia de Tesalonicenses que la creencia en la pronta venida de Jesús reclamaba que el cuerpo, el espíritu y el alma fuesen preservadas sin mancha hasta la venida de Cristo. No es difícil ver que los conceptos de Elena White apenas servían para magnificar los puntos bíblicos de que cada persona tiene que rendir cuentas a Dios por la preservación de la salud. Pero ¿cuánto tiempo dependió ella de sus contemporáneos para obtener información? Elena White declaró que no leía ninguna literatura sobre salud, ni sabía de la revista del Dr. Jackson, Las leyes de la vida, antes de la visión. Por su itinerario ocupado, no pudo publicar la publicación hasta 1864. No fue hasta después de esto que leyó algunos de los libros y revistas populares sobre salud, de los cuales dijo: Me sorprendí al ver que están en armonía con lo que el Señor me ha revelado. Cuidadosamente seleccionó extractos de estas revistas que fuesen consistentes con lo que había visto en visión y los incluyó en sus publicaciones sobre salud en 1865.
Durante los años siguientes a 1863, Elena White recibió más visiones concernientes a la salud. Es obvio que las mismas la detuvieron de promover las ideas tan difundidas por algunos escritores que más tarde fueron probadas a ser falsas. El Dr. Thorpe, por ejemplo, prohibió la sal y el azúcar completamente, diciendo que la sal era un mineral venenoso y el azúcar no tenía ningún alimento. Elena White usó un poquito de ambos, pero avisó de sus malos efectos cuando son usados sin reserva. Concerniente a la sal, escribió en 1901. De acuerdo a la luz que me fue dada por Dios, la sal es actualmente esencial para la sangre. La causa y el motivo de esto no lo conozco, pero les doy la instrucción como me fue dada. Mucho antes que los efectos del colesterol fuesen conocidos, ella escribió que el aceite de oliva era mucho más preferible que la grasa o el aceite animal. Promovió una dieta vegetariana, suplida con el uso limitado de la leche y huevos. Mucho antes que la ciencia confirmara sus beneficios, en verdad se ha descubierto que una dieta vegetariana promueve la resistencia de los atletas significativamente. Su preocupación sobre los alimentos refinados y el uso de mucho azúcar había sido ampliamente confirmado por investigaciones científicas. ¿Y qué sobre los beneficios de caminar o practicar ejercicio al aire libre? Del agua, de la luz del sol, de la recreación y el descanso adecuado que ella tan firmemente defendió. ¿Quién los negaría hoy? Tengo problemas para entender a la gente agresiva. Pero en los días de Elena, sus mensajes encontraron oposición. Contraria a la opinión médica de su tiempo, promovió la importancia de la función de la mente en el proceso de curación. Hoy, la ciencia psicosomática reconoce el papel vital que la mente juega al vencer la enfermedad. Así que realmente no quiere enfrentar el trabajo o los problemas que tenga. En junio de 1982, un informe fue publicado por la Academia Americana de Ciencias y por el Concilio Nacional de Investigaciones, titulado La dieta, la nutrición y el cáncer. Reconocía que una persona, al operar ciertos cambios en la dieta, podría reducir abundantemente el riesgo de contraer cáncer. Las reformas sugeridas incluían comer muchas frutas, granos y vegetales, y reduciendo el consumo de grasas, azúcar, sal y alcohol, dejando a un lado el pedido de Elena White para la abstinencia total de bebidas alcohólicas. Este informe no se aleja ni un poquito de lo que ella misma escribió más de un siglo antes. Pero ¿qué de su propia salud? La visión de julio de 1863 fue dada a Elena cuando estaba muy débil, enfermiza, propensa a frecuentes mareos y desmayos. Sufrió del corazón toda su vida y sufrió de parálisis 5 veces antes de 1870. Se describió a sí misma como una gran consumidora de carne y que el pan especialmente era desabrido para ella. Pero aceptó la instrucción recibida y después de 1863 cambió su dieta y estilo de vida radicalmente. Como resultado, sus constantes mareos y desmayos la dejaron permanentemente y su salud comenzó a mejorar. Uno o 2 años antes que Elena White falleciera a los 87 años de edad, Arturo Spalding, el historiador y cuentista, la visitó en Ells Haven. Después del culto familiar en la sala, ella salió hacia la antesala y con paso ligero y enérgico alcanzó las escaleras. Arturo Spalding ofreció ayudarla, pero ella respondió: Oh, no, gracias. Soy muy capaz de subir las escaleras por mí misma. Estoy tan activa como cuando era niña. ¿Como cuando era niña? No debiera decirlo. Cuando era niña estaba enferma y débil y con mala salud. Pero ahora el Señor me ha sanado y fortalecido
y me siento mejor, mucho mejor que cuando era niña. Casi al final de su carrera, el Dr. Clyde McKay, profesor de nutrición en la Universidad de Cornell en Nueva York, fue introducido a los escritos sobre alimentación y nutrición de Elena White. Se impresionó profundamente y se quedó particularmente intrigado por saber las fuentes de esa información. Preguntó cómo una mujer con casi ninguna educación podía dar consejos de salud tan avanzados para su tiempo. Rechazó la idea de que los había copiado de sus contemporáneos. Después de todo, ¿cómo hubiese sabido cuáles ideas usar y cuáles rechazar de entre la perpleja colección de teorías y consejos sobre salud del siglo XIX? Muchos de los cuales fueron bastante irracionales y han sido descartados desde entonces. Él creyó que Elena tendría que ser una mujer sorprendente, con conocimientos avanzados a su tiempo, para hacer esto con éxito. Después de leer extensamente los escritos sobre salud del Dr. McKay, comenzó a dar conferencias con los conceptos de Elena White a varias sociedades profesionales. Estoy impresionado con la exactitud de sus enseñanzas a la luz de la ciencia de nutrición moderna. A pesar del hecho que sus obras fueron escritas mucho antes de la llegada de la nutrición científica moderna, no existe ninguna guía mejor disponible hoy. En 1865, la Iglesia Adventista había alcanzado una membresía de unos 4,000. Aunque poseía poca riqueza, había sido recordada en la visión de 1863, que la misma tenía una obra sagrada de alertar a otros sobre salud. Pero ¿cómo la Iglesia alcanzaría este blanco? En agosto de 1865, Jaime White se rindió a las presiones y a las cargas de liderazgo de la iglesia y sufrió un agotamiento en su salud. Su esposa lo trajo aquí a la casa de la ladera, en Dansville, para ver al Dr. Jackson, donde fue tratado por unos 3 meses. Los White tuvieron una oportunidad de observar los principios de la reforma pro salud en práctica y encontraron mucho que alabar. Pero descubrieron que algunos de los principios de curación eran contrarios a las enseñanzas de Jesús. En verdad, recibieron algunos consejos médicos que podrían haber sido fatales en el caso de Jaime White. En diciembre, Elena decidió retirar a su esposo de la institución de Dansville y viajaron a Rochester, en el oeste del estado de Nueva York. Muchas oraciones fueron elevadas allí por la salud de Jaime White, y en la Navidad de 1865, Dios respondió al darles un extraordinario regalo de Navidad. Elena White recibió una visión, donde le fue mostrado que la iglesia debería comenzar con su propia institución de salud, para aquellos que deseaban aprender cómo cuidarse para prevenir enfermedades. En el siguiente año, una vieja casa remodelada fue comprada al oeste de Battle Creek, Michigan, quien en ese entonces era un próspero pueblo industrial con una población de 5,000. Conocido como el Instituto Occidental de la Reforma Pro Salud, abrió sus puertas en septiembre de 1866 como el primer centro médico adventista del séptimo día del mundo. Circulares anunciando la institución declararon que ningún tipo de droga sería administrado. Solo métodos naturales de curación como el agua, el aire, la luz, el calor, la alimentación, el sueño, el descanso, la recreación, etc., serían empleados. La alimentación significaba una dieta estrictamente saludable, consistiendo de frutas, granos y vegetales. En 1875, el doctor Juan Hervey Kellogg, que recién se había graduado del prestigioso Colegio Médico del Hospital Bellevue en Nueva York, fue empleado por el instituto. Había sido alentado y ayudado financieramente en su carrera médica por los White. El año siguiente, a los 24 años de edad, fue nombrado superintendente médico del instituto, posición que ocupó durante los próximos 67 años. En 1877, el instituto vino a ser el sanatorio médico quirúrgico de Battle Creek. Fue en el mismo año que Louis Pasteur presentó su teoría del germen a la Academia Francesa de Ciencias. El prestigio de la medicina estaba a punto de experimentar un cambio,
y el Dr. Kellogg jugaría un papel importante. Cuando la reputación del sanatorio se expandió, se agrandaron considerablemente los edificios, y para 1885 era la institución de ese tipo más grande del mundo. A fines de los 1890, el personal contaba con casi 1000. Kellogg llegó a ser muy conocido como administrador, doctor, cirujano, autor, conferenciante, inventor y fabricante de alimentos. Porque leía mucho y viajaba a Europa para estudiar con los doctores sobresalientes de allí, estaba al tanto de todos los últimos adelantos en el conocimiento médico. Fue el autor de casi 50 libros, con una publicación de más de 1 millón de copias. Algunos fueron las primeras obras científicas autorizadas que se publicaron en América en sus campos respectivos. Fundó un colegio de medicina y en su vida realizó más de 22.000 operaciones quirúrgicas. La última cuando tenía 88 años de edad. Sus cirugías eran tan perfectas que la cicatriz de Kellogg llegó a ser una marca de fábrica. Condujo más de 5.000 conferencias públicas a cientos de miles de americanos. Vestido de blanco, regularmente hablaba con el sanatorio sobre los últimos progresos médicos y el sistema de vida saludable que promovió siempre. Inventó muchos tipos de aparatos para tratar a los enfermos, incluso este caballo mecánico. El presidente Coolidge usó uno para su ejercicio diario en la Casa Blanca. Algunos de sus inventos todavía están en uso alrededor del mundo hoy día. ¡Vamos, chico! Kellogg también produjo variedades de alimentos de salud, incluso los copos de maíz que cambiaron el hábito de desayunar de millones. Después del desastroso incendio que destruyó el sanatorio en 1902, Kellogg determinó reconstruirlo más grande y mejor, aunque esto era contrario a la advertencia de Elena White y otros líderes de la iglesia. Su nuevo sanatorio todavía existe en Battle Creek hoy, pero es propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Su pórtico y entrada impresionantes acogieron a muchos que vinieron a Kellogg para tratarse y aprender sus consejos sobre salud. Aunque más tarde abandonó la iglesia, siguió defendiendo sus principios de salud. Famosos que lo visitaron durante sus más de 60 años de superintendencia incluyeron el industrial y financista Juan D. Rockefeller Jr., el autor Jorge Bernardo Shaw, el inventor Thomas Edison, el escritor soviético León Tolstoy, el explorador de las regiones polares Raúl Amundsen, la primera mujer en viajar sola a través del Atlántico, Amelia Earhart, y el presidente Guillermo Howard Taft, que está registrado como el paciente número 100.000. En 1891, le preguntaron a Kellogg cómo el sanatorio de Battle Creek era capaz de estar 5 años adelantado al resto de la profesión médica. Kellogg respondió que si algo nuevo aparecía, instantáneamente lo adoptaba si concordaba con la filosofía y los principios de salud promovidos por Elena White. En 1901, se informó que 27 sanatorios adventistas y 31 salas de tratamiento estaban en funcionamiento no solo en los Estados Unidos, pero también en Suiza, Dinamarca, Inglaterra, Alemania, África del Sur, India, México, Australia, Nueva Zelanda y en las islas del Pacífico. Elena White vivió en Australia desde 1891 a 1900. Durante su estadía fomentó el establecimiento de salas de tratamiento que fueron operadas inicialmente en Ashfield, en los suburbios de Sydney, por 2 enfermeras que se habían entrenado en Battle Creek. Más tarde, el lugar se cambió para Summerhill, donde llegó a ser un sanatorio médico y quirúrgico. En 1899, Elena White pidió la construcción de un sanatorio apartado del centro de Sydney, donde se presentarían los valores espirituales y los sanos principios de la curación mental y física. Más tarde ese año, Elena estaba en el grupo que viajó desde la estación de Thornley, un suburbio del norte, por las vías alrededor de la Roca Cabeza de Perro, para inspeccionar una propiedad de 75 acres, que era la mejor tierra en el área de Sydney.
En los próximos años, un sanatorio de 100 camas fue construido. Fue oficialmente inaugurado el 1 de enero de 1903. Siendo reemplazado en 1973 por este moderno edificio de 304 camas, el Hospital Adventista de Seine está cometido a los principios de excelencia clínica unidos por un ministerio de curación cristiano. Escribiendo desde su casa en California en 1905, Elena White instó a establecer más sanatorios en Australia, particularmente cerca de Melbourne. En Warburton, como a 1 hora en auto al este de Melbourne, un pequeño sanatorio fue inaugurado en 1910. El mismo también llegó a ser una institución cristiana bien operada, que provee cuidado intenso, como también un firme programa de cuidado de la salud que enfatiza la prevención y la rehabilitación. Fue en el sur de California donde Elena White iría a influir notablemente en el desenvolvimiento del Ministerio de Curación Cristiano de la Iglesia. Vivió aquí en su casa, Elms Haven, en el norte de California, por los últimos 15 años de su vida. Durante ese tiempo recibió muchas visiones en la noche concernientes a la obra de la iglesia. En una de las visiones en 1902, Dios le reveló que en el sur de California habían propiedades desocupadas en el campo, convenientes para los propósitos de un sanatorio y a la venta a un precio mucho más bajo que el costo original. No mucho después de esto, un edificio de 3 pisos llegó a estar disponible en las hermosas campiñas del Valle Paraíso, cerca de San Diego. Había sido usado como un sanatorio y originalmente costaba $25,000, pero estaba siendo ofrecido por $12,000 por falta de agua. Las negociaciones siguieron por unos 18 meses, hasta que en 1904 el precio fue bajado a $4,000, mucho más bajo que el costo original, justo como Elena White había predicho. Después de que la propiedad fue comprada, ella logró los servicios de un perforador de pozos adventista, Salem Hamilton. Señor Hamilton, Señora, hemos llegado a 98 pies. ¿Se da cuenta que esos son 10 pisos para abajo? Y no hemos encontrado nada más que tierra seca y arena. ¿Está segura que el Señor quiere que usted compre este lugar? sí, estoy segura. 3 veces me ha sido mostrado en visión que debíamos asegurar esta propiedad. Bien, creo que eso es suficiente para mí. El Señor no nos daría un elefante sin proporcionarnos agua para que Él la tomara. ¿No lo cree, señora? Salem Hamilton volvió a perforar y en el transcurso de 1 hora escuchó el ruido de un río subterráneo. Luego el agua comenzó a brotar y en esa noche creció a 18 pies, casi a unos 6 metros. El abastecimiento de agua del sanatorio estaba asegurado. Operado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Hospital del Valle Paraíso continúa ofreciendo su ministerio de curación a la comunidad vecina. En abril de 1904, Elena White instó a que un sanatorio debía ser asegurado y operado cerca de Los Ángeles en algún distrito rural. En Glendale, un suburbio de Los Ángeles, un edificio de 3 pisos sobre 5 acres de tierra, representando una inversión inicial de $50,000, fue ofrecida a la iglesia por $26,000. En 1904, fue comprada por $12,000, mucho más bajo que el precio original. Después de la compra, Elena White desafió a los gerentes con estas palabras. La curación espiritual y la física debe ser dada a los que vienen para curarse. Palabras que todavía motivan la operación del hospital el día de hoy. Pero tenía que haber un tercer sanatorio en el sur de California. Tan pronto como en octubre de 1901, Elena White había visto en visión que cerca de Los Ángeles había un edificio ocupado con árboles frutales en el terreno del sanatorio. Esta visión fue tan real para ella que le parecía estar caminando por el terreno, conversando con los pacientes y hasta viviendo allí. Ni el Valle Paraíso ni Glendale reunían esta descripción.
En 1904, 76 acres de propiedad a la venta fueron descubiertos cerca de Redlands. Fue llamada Loma Linda e incluía enormes jardines y huertos, hermosos parques, muchos árboles de sombra, caminos para carretas y veredas de cemento. Entre los edificios de la cumbre de la Loma Linda había un hotel de 4 pisos con 64 cuartos, iluminado con electricidad, con calefacción a vapor y con abundancia de agua fresca. El costo original era de $150,000. El precio de la compra final fue $38,900, mucho más bajo que el precio original. El 12 de junio de 1905, Elena White llegó a Loma Linda por primera vez. Mientras iba viendo los edificios y el terreno, repetidamente dijo que reconocía todo como el lugar que había visto en visión 4 años antes. La garantía de este sanatorio, completamente equipado y amueblado, es una de las más hermosas providencias que el Señor nos ha brindado. Loma Linda llegará a ser un importante centro educativo. Una escuela será establecida aquí para entrenar evangelistas en la verdadera medicina. Tendrá que ser de la más alta categoría. Aquellos que la fundaron tenían poco dinero, pero poseían una fortuna en fe en Dios y en su poder para traer esperanza y sanidad a los que sufren. Hoy, la Universidad de Loma Linda opera como una de las más grandes escuelas de medicina en el oeste de los Estados Unidos y se encuentra al frente en el conocimiento e investigación de la medicina. Este acelerador de protones es el primero del mundo en su clase. Junto con los cientos de otras instituciones adventistas del séptimo día del cuidado de la salud alrededor del mundo, el blanco del Centro Médico de Loma Linda no es solamente hacer que hombres y mujeres estén bien físicamente, sino que a través de un ministerio de compasión y servicio cristiano, también traerles sanidad espiritual y a una unidad con Dios para prepararlos para el pronto regreso de Cristo. Tal blanco refleja el propósito predominante del programa adventista para el cuidado de la salud, como le fue revelado a la iglesia a través del don profético otorgado a Elena White. Ese propósito envuelve mucho más que adoptar una dieta vegetariana o decidir parar de fumar o de tomar alcohol. Abarca no solo la cura de enfermedades, pero también su prevención. Su ejemplo y motivación vinieron del infinito amor de Jesús, del divino buen samaritano, que vino a un mundo de enfermedad, dolor y muerte, para traer sanidad física, mental y espiritual. Hoy, Él nos pide que sigamos sus pisadas. El sábado 24 de julio de 1915, unos 4.500 habitantes de Battle Creek vinieron al tabernáculo de Dime, que ocupaba este sitio, para pronunciar las últimas palabras de despedida a una ancianita. ¿Qué convirtió a Elena White en una persona tan especial? He aquí el formulario de información biográfica que completó en marzo de 1909. En ese entonces tenía 81 años de edad
y se describió a sí misma como teniendo 5 pies y 2 pulgadas o 158 centímetros de altura, 140 libras o 63 kilos y medio de peso, con tez más bien oscura, cabello gris y ojos grises. Registra su lugar de nacimiento en Gorham, Maine, el 26 de noviembre de 1827, y la fecha de conversión como más o menos en marzo de 1840. A fines de agosto de 1846, a los 18 años, se casó con Jaime White. Más tarde tuvieron 4 hijos. Enrique Nicolás, en agosto de 1847, Jaime Edson, 2 años más tarde, Guillermo Clarence, en agosto de 1854, y Juan Heriberto, en septiembre de 1860. Aunque esta información es interesante, no nos da ninguna idea de cómo se relacionaba con otros o de cómo enfrentaba las frustraciones y las decepciones de su vida. ¿Será que como mensajera de Dios tuvo que soportar aflicción y enfermedad o batallar con su apetito como la mayoría de nosotros? De la misma manera, este registro no nos cuenta de su amor por los animales y las flores, en especial los pensamientos, o cuánto gozaba ir a las subastas o comer tomates. No nos cuenta de los incontables días que pasaba cuidando niños de otras personas o de las joviales visitas que hacía a sus vecinos con productos de su huerta y sus prácticos consejos para los enfermos. En verdad, esta información nos cuenta muy poco sobre Elena como esposa y madre. Si hubieras vivido en Thompson, Battle Creek, Santa Elena o en Cornwall, Australia, y la hubieras conocido como una vecina o amiga, ¿cómo te hubiera impresionado? Thompson, en el estado de Maine, Estados Unidos, es un pueblo que está a unos 45 minutos de viaje en auto al noroeste de Gorham, donde Elena White nació. Aquí se encuentra la casa que una vez perteneció a Stockbridge Holland, un próspero ingeniero y un destacado adventista del séptimo día. En octubre de 1847, los Holland ofrecieron a Jaime y Elena White, también a su pequeño hijito de solo 2 meses, Enrique, una parte de su casa en el segundo piso. Con muebles prestados, comenzaron su vida de hogar. Aunque eran pobres, decidieron independizarse. Jaime White transportaba piedras en el ferrocarril y cortaba leña en el bosque, por lo que ganaba la enorme suma de 50 centavos al día. A pesar de la pobreza y del trabajo duro, la joven madre pudo escribir. Los sufrimientos y las pruebas nos acercan a Jesús. En visión le fue mostrado que Dios los había estado probando para su bien, preparándolos para trabajar para otros, impidiéndoles establecerse muy cómodamente. Convencidos de su deber de trabajar por la salvación de otros y sabiendo los rigores de los viajes de los 1840, los White se vieron forzados a tomar una decisión difícil. Elena escribió: Sola ante el Señor, con el sentimiento más doloroso y muchas lágrimas, hice el sacrificio y di mi único hijo a otros para que tuviese el cuidado y el cariño de una madre. Así dejaron al pequeño Enrique bajo el amoroso cuidado de los Hollands. Las frecuentes visitas ayudaban a mantener la unión entre los padres y su primer hijo varón. Y cuán felices se sintieron cuando pudieron llevarlo de regreso a su casa 5 años más tarde, como un niño bien entrenado en la oración. Por coincidencia, 10 años más tarde, en diciembre de 1863, ese Enrique, ahora con 16 años de edad, contrajo pulmonía en una visita a los Hollands. Sintiendo que no iba a sobrevivir, le hizo prometer a su madre que lo llevara al Battle Creek y lo enterraran al lado de su hermanito Juan Heriberto, que había fallecido 3 años antes, a los 3 meses de edad, cuando dijo: así resucitaremos juntos en la mañana de la resurrección. Cuando nuestro noble Enrique falleció y nuestro dulce cantante fue llevado a la tumba, su canto juvenil se apagó y nuestra casa quedó desolada.
Pero Dios nos confortó en nuestras aflicciones y con fe y valor seguimos adelante, con la firme esperanza de encontrarnos con los niños que nos fueron arrebatados por la muerte en aquel mundo donde la enfermedad y la muerte no serán más. En 1856, los White se mudaron a esta casita de 2 pisos en la calle Wood Battle Creek. Fue la primera casa de su propiedad. El edificio original tenía 6 cuartos, antes que se le añadiesen 2 cuartos más. El cuarto del frente en el primer piso servía como sala de recibo. Hoy es un museo, pero entonces servía como un lugar para el culto matutino y vespertino de la familia. En 1859, Elena White comenzó a escribir un diario que provee muchos detalles de la vida de los White aquí en la casa de la calle Wood. Menciona el estar cosiendo pantalones y un saco para su hijo Edson, de 9 años. El 6 de marzo registra que Elena estaba haciendo un vestido. Después de cortar la tela y comenzar a coser, algo salió mal y lo tuvo que desarmar todo y comenzar de vuelta. Elena White era una jardinera entusiasta. Su diario comenta que plantaba frambuesas y fresas. Su anotación del lunes 11 de abril cuenta que pasó la mayor parte del día haciendo un jardín para sus niños, porque quería que su casa fuese para ellos el lugar más placentero de todos. El hogar de los White estaba siempre abierto a las visitas y a veces a la familia le parecía que operaba un hotel gratis. Una anotación del diario en junio menciona 35 personas comiendo a la mesa. Al día siguiente, Elena escribió una corta frase. Todos estábamos muy cansados. El viaje a las distintas iglesias demandaba gran parte de su tiempo. Durante los viajes largos, Elena no se olvidaba de sus niños y se mantenía en contacto con ellos por medio de frecuentes cartas. En 1859 describió sus actividades y experiencias a su hijo Guillermo de 5 años en un lenguaje que él pudiera entender. Junto a una carta envió una pequeña caja de dulces con esta advertencia. Debes comerlo solamente cuando Jenny te permita. Come un poquito por vez. A Edson, su hijo de 18 años, le escribió en 1868. Tu padre y yo nos disgustamos mucho al verte usar un saco que costó solo $26, solamente para caminar hasta la oficina. Edson, siento que no demuestres más cuidado en tu manera de vestir. Cuando no viajaba cada mañana, dedicaba algunas horas para escribir. A la tarde se dedicaba a coser, remendar, tejer o hacer viajes ocasionales de compras al pueblo o visitar a los vecinos enfermos. Después de recibir la visión concerniente a la salud en 1863, los White regresaron a su casa, determinados a poner en práctica lo que ella había visto. Poco imaginó ella cuán dura sería la lucha con el apetito. Hasta ese momento, la carne había sido el principal ingrediente en su dieta. Le agradaba comerla y no le gustaban las comidas simples ni las no refinadas. Aún más, creía que necesitaba la carne para tener fuerzas, puesto que su salud era débil y a menudo se desmayaba varias veces a la semana.
Sin embargo, en la visión vio las ventajas de una dieta simple, libre de alimentos estimulantes. Así que instruyó a su cocinero que no preparara más carne. ¿Comeré alimentos sencillos o no comeré nada? Estómago, tendrás que esperar hasta que comas pan. El éxito en esta lucha le trajo beneficios inmediatos. No pasó mucho tiempo antes que pudiese gozar de alimentos simples y saludables. 6 meses más tarde, escribió que nunca se había sentido mejor y que sus mareos y desmayos habían desaparecido. En 1867, los White se mudaron a Greenville, al norte de Michigan. Por 2 años, Jaime había padecido de tensión, mucho trabajo y los efectos de una embolia cerebral. Su enfermedad impulsó a su propia esposa a tomar algunas extrañas medidas para tratar de ayudarlo a recuperar su salud. Aunque los médicos del Instituto de Hidroterapia de Danesville habían advertido a Jaime que la actividad física lo llevaría a otra embolia cerebral, su esposa había visto en visión que sin actividad física y mental no podría recuperarse. En el verano de 1867, Elena vio una oportunidad para envolver a su esposo en el ejercicio físico. Cuando el heno se estaba secando en los campos, visitó a sus vecinos y los persuadió a decir que estaban muy ocupados con su propia cosecha para ayudar a su esposo cuando éste les pedía ayuda. De mala gana, ellos aceptaron cooperar. De acuerdo al plan, cuando Jaime White solicitó ayuda, se sintió frustrado con la respuesta. Sin embargo, su esposa dijo: Mostremos a los vecinos que nosotros podemos trabajar. Cuando lo hicieron, la gente del área se sorprendió al ver a la señora que hacía poco había estado conduciendo reuniones públicas, poniendo heno en la carreta, pisándolo y formando las parvas mientras trabajaba con su esposo y su hijo Guillermo. Pero lo más importante fue que su novedosa estrategia ayudó a restaurar la salud y el vigor de su esposo. Debido al primitivo estado de la fotografía de aquel tiempo, no hay ninguna fotografía de Elena White sonriendo, aunque un artista dibujó este cuadro basado en una antigua foto. En verdad, la señora White era todo menos malhumorada. Era conocida por disfrutar de una grata risotada en una divertida situación o de una conversación amena. Como muchos de nosotros, ganó peso con la edad. Cuando un amigo en Japón le envió un chaleco tejido llamado Abrázame fuerte, lo vio muy pequeño. Escribió expresando su gratitud por el obsequio y añadió: Pero la hermana White es más gruesa de lo que algunos creen. Jaime y Elena White vivieron en Battle Creek la mayor parte del tiempo hasta 1881. Su vida matrimonial era feliz y compartían una relación tierna a pesar de sus fuertes personalidades y de algunas diferencias de opinión. Porque como los profetas bíblicos, Elena White tenía sus fallas. En 1876 tuvo ocasión de escribirle a su esposo: No estoy libre de fallas y errores en mi vida. Si hubiese seguido a mi Salvador más de cerca, no tendría que lamentar tanto mi desemejanza con su imagen. Repito, perdóname cualquier palabra o hecho que te haya entristecido. Como todos los matrimonios, el de Elena no fue un mar de rosas.
Cuando Jaime falleció prematuramente en Battle Creek en 1881 a los 60 años de edad, Elena White sintió la pérdida profundamente. Pero en el funeral habló de su resignación a la voluntad de Dios, de la esperanza del cristiano y de Jesús, quien ella dijo era más precioso para ella de lo que nunca antes lo había sido en su vida. Jaime White fue enterrado en el cementerio de Odd Hill, Battle Creek, cerca de sus dos hijos. Diez años más tarde, en 1891, Elena White se embarcó hacia Australia. Desafortunadamente, cayó enferma con fiebre palúdica y reumatismo inflamatorio. Durante los próximos 11 meses experimentó el más terrible sufrimiento de toda su vida y casi llegó a convertirse en una inválida. Aún así, al siguiente año fue capaz de escribir. Estos meses de sufrimiento han sido los más felices de mi vida gracias a la compañía de mi Salvador. Estoy tan agradecida por haber tenido esta experiencia porque me siento más cerca de mi precioso Señor. A través de la enfermedad, su amor y su tierna compasión fueron mi alivio y mi consuelo. Una de las razones para su viaje a Australia era el ayudar en la preparación de una escuela. En 1894 inspeccionó una propiedad de 140 acres en Currambone, Nueva Gales del Sur, y sintió la impresión de que la escuela debía estar ubicada en ese sitio. Posteriormente se compró la tierra y se limpió una porción de los enormes eucaliptos que la ocupaban. En una visión, un ángel le dijo a Elena White que aunque la tierra parecía ser pobre, si se la trabajaba bien, produciría en abundancia. Como para expresar su fe, compró 40 acres de esa propiedad y comenzó a planear su propia casa y un huerto de frutales. En apenas 2 acres, plantó más de 500 árboles frutales de más de 12 variedades diferentes, usando un método que el ángel le había explicado. Se dice que si Elena White escuchaba de algún árbol frutal, vegetal o flor que no crecía en el área, ella lo plantaba porque creía que se había presentado informes erróneos de esa tierra. A pesar de los adversos informes de agricultura, después de 18 meses de sembrar, pudo describir por carta los frutos de sus duraznos a una amiga de Sudáfrica. Estos son los más hermosos en apariencia. Nunca he visto unos más grandes. 2 de ellos pesaban 1 libra. Estamos viendo el cumplimiento exacto de la luz que el Señor me ha dado, que si se trabaja bien la tierra, dará sus tesoros. En diciembre de 1895, Elena White y sus ayudantes se mudaron a esta casita de 11 cuartos que más tarde llamó Sunnyside. Estaba situada en la calle Avondale en Currambone, no muy lejos de la escuela, y este fue su hogar hasta que regresó a los Estados Unidos en 1900. Fue aquí que recibió muchos sueños proféticos que ayudaron a guiar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no solo en Australia, sino también en América y otros países. La escuela de Avondale sería una escuela modelo para la obra de educación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aquí se reunió con el director y los maestros de la escuela, quienes estaban deseosos de operarla en armonía con la instrucción que Dios les había dado. Aquí en Sunnyside, en 1898, completó su libro sobre la vida de Cristo, el deseado de todas las gentes.
también cuidó aquí de sus nietos, así como de otros niños que necesitaban un hogar. Una para ti. Una para ti. Su disposición amable y feliz hacía que los niños nunca estuviesen tensos o nerviosos o se enfermaran con facilidad en su compañía. Una para mí también. Buenos días, hermano. Fue aquí también que atendió las necesidades de los enfermos de la zona. A menudo daba productos de su propio jardín y huerto, junto con ropa y dinero, a aquellos que lo necesitaban. En una ocasión, un grupo de pescadores locales, agradecidos por su ayuda, enviaron una canasta de pescados a la escuela de Avondale. La cocinera, que estaba acostumbrada a servir alimentos vegetarianos, preguntó si debía tirarlos. Elena White respondió: de ninguna manera. ¿Acaso no hay personas en la comunidad que estarían agradecidos por ellos? Envíales los pescados como un gesto de atención. Luego escribió una carta a los pescadores, agradeciéndoles su amabilidad y expresando su aprecio por su atención. Antes de salir de Sunnyside y de Australia a fines de agosto de 1900, la iglesia de Currumbine le regaló un hermoso álbum aterciopelado de autógrafos. Los mensajes escritos a mano venían de iglesias e individuos, expresando su aprecio, amistad y cariño. También incluía fotos de las iglesias, retratos de amigos y escenas de su casa, Sunnyside. Hasta una página fue reservada para su perro guardián, Tiglath-Pileser. Elena White tenía 72 años cuando dejó Australia. En el viaje hacia América estaba intranquila respecto a dónde encontrar una casa. Pero 2 días antes que el barco anclara en San Francisco, Dios le aseguró en una visión que él tenía un lugar preparado para ella, donde encontraría paz y tranquilidad. Una semana después de llegar, fue dirigida a esta casa amueblada de 7 cuartos. Estaba al pie de la colina donde está el sanatorio de Santa Elena, en California. Para su deleite, vio que podía comprarla con menos de lo que había recibido de la venta de Sunnyside. La residencia recibió el nombre de Elms Haven y sería su hogar durante los últimos 15 años de su vida. La nieta de Elena White, la señora Graciela Yax, recuerda los momentos felices con su abuela en Elms Haven. Casi siempre teníamos alguna bebida caliente para el desayuno. Malta caliente, a veces cocoa, que es leche achocolatada. Tomábamos mucha leche, un cereal caliente, bien cocido, servido con crema y fruta fresca. Si no era verano, cuando podíamos comer fruta fresca, casi siempre había compota. Pero generalmente, de ser posible, teníamos frutas frescas del jardín. Había un huerto con melocotones, manzanas, peras y hasta níspolas. Así que teníamos frutas casi todo el año. Las frutas era uno de los platos principales del desayuno. De vez en cuando comíamos un huevo en el desayuno, pues Elena White nunca dejó la leche y los huevos. Ella necesitaba los huevos y la leche como proteína. Hacíamos requesón. Ella no podía comer legumbres secas, hasta era alérgica a las lentejas. Y mi madre preparaba un asado delicioso de lentejas con aceitunas, pero la abuela no podía comerlo. Solo podía mirarnos mientras lo disfrutábamos. Parecía que no podía comer legumbres secas de ningún tipo, o sea que necesitaba comer huevos y leche mientras fuese posible, pero se aseguraba de que la leche sirviera para que no hubiese peligro de gérmenes, y también se aseguraba que los huevos fuesen de gallinas alimentadas con granos. Todos estaban felices, nunca ocurría algo desagradable en la mesa y a menudo pasaban cosas extrañas en la mesa, extrañas para algunos y no para otros.
Recuerdo un señor con su esposa. Ella estaba encinta y quería un poco de pan blanco y su esposo no se lo dejaba tocar. Tenía que ser pan integral, que era bueno, pero ella quería pan blanco. Él le decía, no, no debes comer pan blanco. Bueno, ellos estaban sentados aquí a la mesa y Elena White miró a su alrededor después de la oración y vio a la señora. Esta estaba mirando el pan en la mesa. Solo había pan integral y Elena dijo, señora fulana de tal, ¿le gustaría un poco de pan blanco? Y eso era justamente lo que ella estaba esperando. Su esposo interrumpió, no, no debes. Tú siempre debes comer pan integral para tu nutrición, debes alimentarte bien, pero de vez en cuando es bueno tener algo que a uno le gusta. Elena White parecía entender. Sin preguntar nada, añadió, permítame buscarle pan blanco. Y así lo hizo. Me imagino que su esposo se debe haber incomodado, no lo sé. Ella no era intransigente, ¿cómo puedo decir? Ella no quería que nosotros tomáramos sus escritos como una prisión. Sus escritos servían para orientar las diferentes actividades de la vida. Todos la querían. Ella solía subir a su carruaje e ir a los viñedos donde los hombres estaban trabajando. Paraba y conversaba con ellos sobre diferentes tópicos. Y si escuchaba que un nuevo bebé había nacido, no importaba si eran adventistas o no, se subía a su carruaje por la tarde para llevar algún regalo para el bebé. Ella reconocía que algo bueno había ocurrido, o sea, a ellos, a la gente, y ella disfrutaba también. Elena era una persona muy extrovertida. Tantas veces los ángeles vinieron a este cuarto para quedarse a su lado e instruirla. ¿No sería interesante hablar con los ángeles? Algún día seremos capaces de hablar con nuestro ángel y será maravilloso. Pero lo más interesante fue cuando el mismo Jesús estuvo aquí. Y no puedo olvidarlo. Cuán interesado estaba él en la pequeña señora que trataba de llevar a cabo la instrucción que se le había dado y escribía, escribía y escribía. Elmshaven hoy es casi igual a lo que era cuando Graciela visitaba a su abuela aquí. Esta es la sala, donde se recibían las visitas y donde la familia se reunía para los cultos matutinos y vespertinos. A Elena le encantaba especialmente esta chimenea con sus azulejos pardos representando la leyenda del rey Arturo y sus caballeros. Hacia el fin de su vida, Elena White disfrutaba de una experiencia de fe triunfante. Conocía a Jesús como su Salvador y amigo, y soñaba con el hogar en la nueva tierra que había visto en visiones tantas veces. A menudo mientras caminaba por la casa, se la podía escuchar cantando las palabras compuestas por Guillermo Hay en 1845. Él las había escrito después de escucharla contar su primera visión del cielo, recibida en diciembre de 1844. Elena gustaba especialmente de la última parte del himno. Estaremos allá, unidos con los redimidos allí. Corona y vestido tendremos con él, y por siempre el descanso será. Fue al entrar en el cuarto donde escribía un sábado de mañana en febrero de 1915 que tropezó, cayó y se fracturó la cadera.
Y cuando nos dimos cuenta que no viviría mucho más, mandaron llamar a mi hermana Mabel, que era la preceptora de las niñas de Loma Linda, para que viniese para estar aquí en esos momentos. Acomodaron la cabecera de la cama cerca de la chimenea y todos nos reunimos alrededor. Y respiraba cada vez menos profundo y finalmente cesó de respirar. No hubo ni un conflicto. Nos preguntábamos si iría a decir algo. Uno siempre se pregunta si las personas han dicho algo al final, pero ella no lo hizo. Ya había dicho lo que quería decir. Yo sé quién he creído. No hubo pánico, así que ella dejó de respirar tranquilamente en julio a las... ¿Qué hora es en ese reloj? 4 menos cuarto. Su funeral tuvo lugar conducido el sábado 24 de julio en el tabernáculo de Dime en Butter Creek. Unas 3.500 personas se apertujaron en la iglesia y unas 1.000 más se quedaron en el césped afuera. Elena White descansa en la parcela familiar en el cementerio de Oak Hill en Butter Creek. Junto a su esposo y otros miembros de la familia, juntos esperan la mañana de la resurrección. Como todos los mensajeros de Dios a través de las edades, Elena White experimentó las alegrías y las tristezas de la vida. Como ellos, no perdió la originalidad de su personalidad, ni fue dotada súbitamente con habilidades que no poseía antes. No fue una santa esculpida como estatua, sino alguien que siempre se vio como una pecadora, salva por la gracia de Dios. Como los profetas que la precedieron, luchaba contra la tentación. Lamentaba cuando su carácter no representaba a Cristo. Poseía a veces una memoria defectuosa. Tenía sus gustos y desagrados y su propia manera de vestirse y atender la casa. Reconocía sus limitaciones de conocimiento y entendimiento, aparte de las revelaciones recibidas del Señor, y lamentaba su inhabilidad para escribir mejor. Pero también fue una esposa, madre y amiga expresiva, cariñosa y generosa, profundamente devota a su Dios y a aquellos que la rodeaban. Escogida por Dios como su mensajera para la iglesia adventista del séptimo día, Dios la usó a través del don profético para traer unidad de fe, para guiar y fortalecer la iglesia, para magnificar los principios de su palabra y para proporcionar a hombres y mujeres una visión más clara de Jesús. De sus escritos ella declaró: ellos hablarán constantemente y su obra avanzará hasta el final del tiempo. Una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo. Un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios a su trono.
y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. La mujer huyó al desierto, a un lugar aparejado por Dios, donde ella sería protegida por 1260 días. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estas dramáticas palabras de Apocalipsis 12 describen la batalla más importante que el mundo haya presenciado. El conflicto entre Cristo y sus fuerzas del bien y Satanás y sus discípulos del mal. El origen del progreso y el glorioso clímax de esta controversia también fueron revelados a Elena White en una visión de 2 horas que recibió el domingo 14 de marzo de 1858 en Loves Grove, conocido ahora como Bowling Green, Ohio. Le fue ordenado escribir lo que había visto, pero también se le advirtió de las consecuencias porque Satanás haría enormes esfuerzos para impedirlo. Pero se le aseguró que los ángeles de Dios no la abandonarían en su conflicto. Luego descubrió lo que eso significaba. Al día siguiente, Jaime y Elena White dejaron Bowling Green y tomaron el tren hacia Battle Creek, Michigan. En el camino, hicieron planes para escribir y publicar lo que ella había visto. Al llegar a Jackson, en Michigan, bajaron del tren para quedarse con sus amigos Daniel Palmer y su esposa. Los White no habían estado ahí mucho tiempo, cuando Elena comenzó a sentir una extraña sensación fría en su corazón. Después por toda su cabeza y a su lado derecho. Su lengua rehusó articular lo que ella quería decir y parecía agrandada y adormecida. Al caer inconsciente, su esposo y amigos se arrodillaron y comenzaron a orar. Esa noche ella sufrió mucho dolor, pero la mañana siguiente se sentía bastante restablecida como para continuar el viaje hacia su casa en Battle Creek. Elena White fue llevada por estas escaleras hacia su habitación, donde por varias semanas no sentía el toque de la mano ni el agua más fría sobre su cabeza. Se esforzaba para pararse y caminar, pero a veces caía desvalida al piso. En esta condición comenzó a escribir sobre el gran conflicto. Escribía una página y luego se acostaba agotada por 3 días. Tomaba la pluma y escribía otra página solo para verse obligada a descansar nuevamente. Así siguió por semanas, pero gradualmente se le hizo más fácil y rápido escribir. En septiembre de 1858 se imprimió este pequeño volumen. Lleva el título Dones Espirituales, volumen 1. El gran conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Contiene 41 capítulos, comenzando con la caída de Satanás y concluyendo con la segunda muerte. Durante los 57 años restantes de su vida, Elena White recibió otras visiones sobre la historia del gran conflicto. También estudió los escritos de historiadores que le otorgaron fechas y detalles de menor importancia no presentados en las visiones.
Todo esto, juntamente con su conocimiento de la Biblia, la habilitaron para aumentar grandemente su primera narración y a escribir una historia coherente con lo que ella había visto. Al fin, estos 5 volúmenes en la serie del conflicto de los siglos, de 3.600 páginas, expusieron más detalladamente el origen, el progreso y los eventos finales del gran drama de los siglos. En la introducción al libro El Gran Conflicto, Elena White explica por qué le fue revelada la escena del prolongado conflicto entre el bien y el mal y por qué se le instruyó a comunicarla a otros. En el gran conflicto final, Satanás empleará el mismo plan, manifestará el mismo espíritu y obrará con el mismo fin, como en todas las épocas anteriores. Lo que ha sido volverá a ser, con excepción de que el conflicto venidero será marcado con una intensidad terrible que el mundo jamás vio. Los temas de ese conflicto y los hechos finales de la gran controversia de los siglos están descritos en Apocalipsis 13 y 14. El capítulo 13 predice que todos los habitantes de la tierra serán llevados a una decisión final de sumisión y lealtad hacia Cristo o a Satanás. Para prepararnos para esta crisis final, Dios envía un triple mensaje de advertencia descrito en Apocalipsis 14. Este debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pues a cada ser humano se le dará la oportunidad de hacer su decisión final: adorar al Creador o adorar al poder identificado como la bestia, la mayor falsificación de la verdad, y el dragón Satanás, quien le da su poder, su trono y su gran autoridad. Pero de acuerdo a Apocalipsis 14, este mensaje no se envía hasta que el gran juicio final de Dios comience en el cielo. A su hora, un pueblo se levantó para anunciar que el tiempo del juicio había llegado. Guillermo Miller proclamó el pronto regreso de Cristo. Hiram Edson señaló 1844 como el comienzo de la obra del juicio final de Cristo en el santuario celestial. Raquel Oakes compartió el conocimiento del séptimo día sábado, preservado a través del tiempo. José Bates reconoció su significado profético al preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. A Elena White le fue dado el testimonio de Jesús, el don de profecía, para proporcionar orientación y dirección en la proclamación del Evangelio eterno. A través de sus visiones, Dios dirigió la creación mundial de escuelas, colegios, hospitales, fábricas de alimentos saludables, editoriales e iglesias. Todos esos se dedican a compartir las buenas nuevas del gran amor de Dios y el pronto regreso de Jesús. Personas de todas las naciones están respondiendo al llamado de Dios para adorarlo como Creador y Redentor. La Biblia los identifica por su fidelidad a Jesús y porque guardan los mandamientos de Dios, expresado en su amor a Dios y al prójimo. Para un mundo que busca un rayo de esperanza en medio de la oscuridad creciente, de enfermedad y desesperación, de violencia y de temor, ellos traen un mensaje de sanidad, reconciliación y liberación. Jesús murió por los pecados de todos. Vive para brindar perdón a aquellos que lo piden. Está a punto de regresar para establecer un nuevo mundo, donde el dolor y las lágrimas y la muerte no existirán jamás. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra. Es la nube que envuelve al Salvador. El pueblo de Dios la contempla en silencio solemne mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el furor de los truenos, el Hijo de Dios llama a los santos dormidos. Los justos vivos son transformados, ahora son inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en el aire. Con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. El gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores.
todo el universo está purificado. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor.